Gracias, gracias. Buenas tardes. Saludos a todos los que están aquí y a todos los ausentes también. Bien, pues vamos a comenzar con esto. Nótese que esta charla para nada busca hacer o hacer un journaling o algo por el estilo, de alguna manera. Simplemente es las experiencias que hemos tenido, que muchas pocas pueden servir a alguien, ¿no? Básicamente vamos a hablar de validación de tecnología y validación de mercado en el proceso de emprendimiento, ¿sí? Bien, pues tenemos la historia. Hace algún tiempo, en algún lugar de que no quiero acordarme, comencé a trabajar o empecé a estudiar el concepto de blockchain, el concepto de criptomoneda. Y una cosa llevó a la otra, me llevó a de una manera, unir nodos, juntar cabos y comenzar a hacerme la idea de que podía un emprendimiento. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Era la época del blockchain, era la época de los fraudes. Estábamos en la era de las redes sociales y en la era de los. El mundo era global, pero el mundo devenía nacional. Era el mundo de la industria 4.0, era el país de la industria 2.5. En ese contexto, decidí emprender. Básicamente, el objetivo de la charla es, son básicamente estos, pues en ese mejor de los tiempos y en ese peor de los tiempos, decir, trabajando con tecnologías disruptivas, corres el riesgo de ser disrumpido tú mismo. Trabajando en industria disrumpible, corres el riesgo de no llegar en el momento correcto. Trabajando con tecnología naciente, definitivamente corres el riesgo de no tener talento suficiente para poder trabajar, para poder desarrollar tu proyecto. Entonces, vamos a comenzar con la parte de validación tecnológica. Cuando decido emprender junto con mis socios, seleccionamos un mercado que era el mercado de manufactura, desarrollando aplicaciones basadas en blockchain para atender ese mercado. En ese contexto, pues estamos hablando de finales del 2017, aproximadamente, sí, finales del 2017. Pues ya recordarán ustedes cómo estaba el mundo del blockchain ahí, ¿sí? Definitivamente comenzamos a trabajar con Ethereum. Nos tomó aproximadamente 4 meses de investigación, tiempo parcial, y aproximadamente 3 meses de desarrollo de prototipos, desarrollando lo que ellos le llaman contratos inteligentes, que es básicamente un programa que se ejecuta de manera determinística y se almacena de manera inmutable, ¿no? En esta etapa, pues lo único que se requería es un poco de capital para pagar las comisiones del blockchain y un mucho de tiempo para la parte del estudio y de la exploración de la tecnología. Gracias al trabajo que hicimos en la parte de Ethereum, nos dimos cuenta de una cosa. Ethereum no cubría los requerimientos mínimos de la plataforma como nosotros los requeríamos para poder dar las soluciones que nuestros clientes necesitaban. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento hicimos un análisis. ¿Qué podemos hacer si Ethereum no nos da el punto? Por cierto, aquí les recomiendo que si alguien quiere saber por qué no era posible utilizar Ethereum en nuestra solución industrial, levanten la mano. Posteriormente decidimos trabajar en Neisa. Tenemos ahí, déjame darte acceso a la... ¿Cómo lo doy acceso? Ah, sí. Adelante. Pues sí, supongo que me gustaría saber por qué no era posible. ¿No era masivo, acaso? Okay. Esa es una razón, pero no la única. La razón más fuerte tenía que ver con la volatilidad de las comisiones. Nota, las comisiones de Ethereum son altas, eran altas en ese momento. Recordemos que estamos hablando de finales del 2017, en la era de los CryptoKitties. Estamos hablando en el pico, en el último all-time highs del mundo de blockchain, ¿no? De todas las criptomonedas. Entonces se hizo una tormenta perfecta
en donde, por un lado, había un uso masivo de la red de Ethereum de todas las personas que estaban jugando CryptoKitties, lo que significaba que elevaba el precio del gas, o sea, el costo de transacción en unidades de gas, pero al mismo tiempo se elevaba en términos de dólares el precio del Ethereum, ¿sí? Multiplicando las dos cosas, tengo un ejemplo muy práctico. Nosotros desarrollamos un prototipo de un contrato de arrendamiento de maquinaria industrial. Lo presentamos con un cliente, digamos, finales de noviembre. Se lo presentamos, hicimos el deployment del contrato desde ceros, hicimos la ejecución de todas las interfaces del contrato y gastamos aproximadamente $35 de comisiones. Lo cual es, ¿no? O sea, puede ser mucho, puede ser poco. Uno se puede dedicar a encontrar cuáles son el tipo de contratos que podemos utilizar en la industria, ¿no? Sin embargo, el mismo contrato con las mismas interacciones, 2 semanas después, nos costó $55 de comisiones. Mismo contrato, mismas condiciones, ¿sí? Fue en ese momento cuando nos dijimos, parece que aquí hay algo mal. Entonces nos dimos cuenta de una de las consecuencias del concepto de gas de Ethereum, ¿sí? Básicamente, las, las, el, los, el, el dado, uno, la baja escalabilidad de Ethereum que tenía en ese momento hacía que se compitiera demasiado por los recursos computacionales de la red. A final de cuentas, la forma en como Ethereum pues valida los contratos inteligentes es que todos los mineros ejecutan el mismo contrato, ¿sí? O sea, no importa si son 10 o 10 millones de mineros, todos ejecutan el mismo contrato, ¿no? Lo que significa es que termina haciéndose de manera un recurso compartido que se va ajustando, que no puede escalar, ¿no? Cuando incrementa mucho la demanda. Ahora, ese gas se vuelve una variable volátil, porque el precio de las transacciones, el precio del gas de las transacciones va subiendo o bajando con la demanda del uso de los contratos inteligentes. Ahora, esas comisiones, esa unidad de gas está indexado al valor del Ether, el cual es otra variable volátil, ¿sí? Eso significa que para poder uno como empresa definir las condiciones que va a utilizar en el largo plazo para poder ofrecer soluciones a los clientes, que by the way, los clientes no van a trabajar con Ethereum, nosotros teníamos que indexarlos a fiat, a pesos mexicanos, porque eran el mercado que íbamos a atacar. Eso significaba que yo tenía una variable más volátil que la volatilidad del gas o la volatilidad del Ether, porque era una multiplicación de dos variables volátiles, ¿sí? La volatilidad se incrementaba sustancialmente. En ese momento nos cuestionamos, ok, ¿con cuánto tenemos que protegernos en nuestro modelo de costos para que esto pueda ser factible, para que esto pueda ser viable? Entonces decidimos, no va por aquí, ¿sí? O sea, simplemente por cuestiones económicas, por la volatilidad del gas, no podemos resolver lo que necesitamos. Y la verdad era una pena, después de haber invertido 7 meses en investigación, en desarrollo de prototipos, en haber visitado clientes, en haber puesto soluciones ahí a su alcance. Incluso llegamos a integrar PLCs con contratos de Ethereum, ¿no? Tuvimos que descartar esa parte y comenzar nuevamente. Hicimos un análisis en ese momento. No sé si esto que digo responde a tu pregunta, Nisa. Sí, completamente. Muchas gracias. De nada. Posteriormente hicimos un análisis de, bueno, ¿qué otras alternativas hay, no? O sea, estaba EOS, estaba OneChain, estaba un montonal de blockchains de contratos que hacen, ¿no? Sin embargo, estuvimos haciendo un análisis de las expectativas de escalabilidad de cada una y decidimos trabajar con EOS, porque prometía por su Delegated Proof of Stake que podía procesar millones de transacciones por segundo. Empezamos a trabajar con ellos en la parte del beta hasta el lanzamiento del mainnet, ¿sí? En ese momento nos dimos cuenta que EOS no era la solución para nosotros, ¿no? O sea, yo tengo, lo que yo le ofrezco a mis clientes, básicamente, es inmutabilidad de su información.
Yo no puedo venderles esa inmutabilidad si la plataforma base que yo utilizo pueden hacer rollback de transacciones, como ocurrió en el lanzamiento del mainnet de EOS. Cuanto y más, no puedo estar a expensas de un conjunto de block producers que podrían fácilmente forjar un cártel y redactar una constitución 2.0, constitución 3.0 que regula las operaciones de los mismos block producers. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente por cuestiones de principio, decidimos no trabajar con EOS. Posteriormente, decidimos quedarnos con el protocolo original del blockchain, que es la parte de la criptomoneda Bitcoin. Sin embargo, BTC tiene, bueno, no podríamos decirle que es un problema, simplemente es una decisión de diseño, en donde se limitó sustancialmente el tamaño del bloque, lo que hacía que tuviéramos una situación muy semejante de la volatilidad de comisiones y altas comisiones derivadas del corto tamaño del bloque y el mercado por espacio de ese bloque de todas las personas que querían hacer microtransacciones. Aquí cabe señalar que nuestras aplicaciones en ningún momento quisimos hacer microtransacciones. No queríamos enviar criptomoneda en una primera instancia. Lo que necesitábamos era dar certeza de la información que se registraba en el blockchain. Ciertos eventos muy importantes que estaban asociados a un contrato legal. ¿De acuerdo? Entonces, es en ese momento cuando decidimos, ok, pues entonces vámonos con Bitcoin Cash, porque Bitcoin Cash tenía un tamaño de bloque, si mal no recuerdo, en ese momento era de 8 megas, posteriormente lo subieron a 32 megabytes. Entonces, si bien sigue siendo corto para la escalabilidad que necesitamos, estaba siendo subutilizada la red. Entonces, las comisiones eran bajas y podíamos utilizar ese blockchain para resguardar información. Una de las partes fantásticas que entendimos después de la parte de EOS es que utiliza prueba de trabajo, que es algo que necesitamos para que pueda, de alguna manera, que podamos garantizar cierta inmutabilidad en el blockchain. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema con EOS, perdón, con Bitcoin Cash, que es no hay toolchains. O sea, la cosa maravillosa que tiene Ethereum es que hay un toolchain enorme de cosas. Tenemos debuggers, tenemos profilers, tenemos compilers, tenemos muchas cosas, muchas herramientas que podemos trabajar con el blockchain de Ethereum. No se tenían en Bitcoin Cash. Entonces, pues de todos modos decidimos empezar a trabajar con eso, con las piedritas. Fue sustancial la baja velocidad que tuvimos de desarrollo desde que nos cambiamos a Bitcoin Cash. Pero al menos estábamos trabajando sobre un terreno un poco más sólido en términos de volatilidad de las comisiones. Sin embargo, después llega un infighting en la comunidad de Bitcoin Cash y se hace un fork de Bitcoin Cash con Bitcoin SB. En el momento del fork, nosotros hicimos un análisis de la propuesta técnica y del roadmap entre Bitcoin Cash y Bitcoin SB y decidimos irnos con Bitcoin SB. Está más alineado a nuestra visión de negocio y está más alineado a lo que, más cercano a lo que necesitamos para poder ofrecerle a nuestro cliente la información que necesitamos. ¿Sí? Bien. Aquí hay un aprendizaje que podemos sacar. Hay que ignorar el ruido exterior. Hay muchas personas que por ciertas razones en el mundo de criptomonedas no compaginaban para nada con la agenda de Bitcoin Cash o en este caso con la agenda de Bitcoin SB. O en este caso con EOS o en este caso con Ethereum. Lamentablemente se vuelve tribal el asunto, ¿no? Aquí es importante señalar que hay que ignorar el ruido exterior. Uno como evaluador de tecnología tiene que evaluar lo más objetivamente la tecnología desde sus propiedades técnicas. Pero no nada más evaluar las propiedades técnicas de la tecnología, sino qué necesidad tiene las aplicaciones que yo quiero generar. ¿Sí? Si hay un empate entre las necesidades que yo tengo de mi plataforma y la oferta de features que me da una plataforma, entonces puedo utilizarla. Si no, no puedo utilizarla. ¿Sí? Ese fue el camino que seguimos para hacer todo este proceso. Duramos más de un año, aproximadamente un año y medio, haciendo esta transición.
¿sí? Ya para el 15 de noviembre del 2018 ya sabíamos que íbamos a utilizar Bitcoin SB de largo plazo. Pero vuelvo a enfatizar el mismo punto anterior. No te cases con una tecnología, mantente siempre listo para emigrar. Eso es muy fácil cuando eres una startup que está empezando, que está desarrollando sus primeros prototipos. Pero cuando estás desarrollando ya librerías, cuando estás desarrollando infraestructura, cuando estás desarrollando un conjunto de base instalada, se vuelve un poco más complicado porque es como el que construye un centro comercial, ¿no? Cada ladrillo que le pones a un centro comercial en el lugar incorrecto es costo perdido. Es algo a lo que no le vas a sacar la inversión de regreso, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, aquí hay un buen aprendizaje. Hay que moverse rápido. Hay que fallar rápido, ¿de acuerdo? Y que cueste rápido. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Perfecto. No, Continuamos. está bien. De lujo. Bien. Eso fue con respecto a la validación de mercado. Perdón, con respecto a la validación tecnológica. Con respecto a la validación de mercado, me gustaría señalar algo. El criterio fundamental para que una startup tenga éxito no es tanto el fundador o los fundadores, no es tanto el equipo de trabajo, no es tanto la tecnología, la idea o el mercado. Es el timing, ¿sí? O sea, puede ser el equipo no perfecto, con el fundador no perfecto, con los inversionistas no perfectos, con la idea no perfecta, pero si hay un timing adecuado de penetración del mercado, esa startup tiene muy altas probabilidades de ser exitoso, ¿sí? Esa parte es algo fundamental que aprendimos y que estuvimos analizando. Es importante señalar que hay que visitar clientes durante el proceso de desarrollo de los prototipos. No nada más desarrollen los prototipos y se los presenten a sus abuelitos o a su familia. Preséntenselo a quien se los va a comprar. O sea, realmente pregúntenle, oye, ¿tú pagarías, no sé, $1,000 o $100, lo que sea que quieran cobrar por esto? Y que les den la retroalimentación ahí en vivo. Es importante señalar que para poder retener esa retroalimentación hay que compartir información, ¿sí? Tener la receta secreta y que nadie la conozca es equivalente a no tenerla, ¿de acuerdo? Con esto no quiero decir que no protejan su propiedad intelectual. Comuniquen lo que tengan que comunicar, pero protejan lo que tengan que proteger. Hace ratito estaba en unas charlas de los datos a tu mesa. Estaba en el escenario A. Muy buena charla, por cierto. Hablaban de la necesidad de los tomadores de decisiones de información y la cantidad de información que uno como analista de datos o como DBA o como científico de datos puede generar, ¿sí? Y el rol de alguien que empata las necesidades de información del tomador de decisión con las posibilidades de la información generada que viene del lado técnico. Aquí es lo mismo. A su cliente no le tienen que dar toda la información, pero tienen que darle toda la información que necesita para poder tomar la decisión y evaluar correctamente su producto. Él no tiene que saber si están utilizando el SHA-256, el MD5, o si están utilizando cierto tipo de criptografía, o si están utilizando el protocolo A o B, o el blockchain A o B. A su cliente no le interesa eso. A su cliente lo que le interesa es las propiedades de la oferta que les están dando, ¿sí? Muéstrenle lo que le tengan que mostrar para darle esas propiedades, para que le queden claras, ¿sí? Es la única forma de que ellos les van a poder dar información que a ustedes les va a ser relevante. Viajen, charlen, visiten y entiendan la perspectiva de quién comprará el servicio y quién usará el servicio, que son dos roles diferentes, ¿sí? Aquí hay una anécdota. Les recuerdo que esta empresa la fundamos para atacar el mercado de manufactura, específicamente. Como parte del proceso de consolidación de la startup, teníamos planificado que yo hiciera un viaje a la Hannover Messe, que es la feria industrial más grande del mundo. Ocurre en Alemania cada año. Bueno, creo que este año no hubo, por obvias razones, por ahí de abril. Fui a la Hannover Messe yo el año pasado, en el 2019. Entonces, ahí tuve la oportunidad de platicar con empresas a nivel global, de Europa, de Asia, de Norteamérica,
de Australia, de diferentes partes del mundo, sobre cómo estaban utilizando el blockchain, sobre qué necesidades tenían en los sistemas de manufactura, los fabricantes de maquinaria, etcétera. Y de ahí me di cuenta de dos cosas fundamentales. Uno, en supply chain, los proyectos basados en blockchain no están a nivel prototipo, ya están en producción, lo cual era una buena noticia. La mala noticia es que el 100% de los proyectos de los que yo me enteré no estaban utilizando blockchains abiertas o blockchains públicas, estaban utilizando blockchains privadas, específicamente Hyperledger o algún clon de Ethereum, como el Leonardo que tiene SAP. ¿Qué significó esto? Eso significó que traté de entender por qué no están utilizando blockchains públicas. Entonces, tuve la oportunidad de platicar con un venezolano que estaba como investigador en una universidad de Alemania, que dio una charla precisamente sobre seguridad informática en las redes operativas, las OTs, Operational Technology, de las empresas. Y estábamos dialogando de este tema y me dijo algo muy importante. Realmente, la razón por la que las empresas no están adoptando blockchains abiertas es porque no confían o no tienen la certidumbre o ni siquiera está en su paradigma poner su información confidencial en una base de datos pública, por más encriptada que esté. Entonces, al darme cuenta yo de eso, llegué a la conclusión de que las empresas estaban utilizando blockchain o pseudo blockchain porque era el hype, entendían de alguna manera la oferta de valor, pero no entendían realmente la tecnología. Pero lo que yo hiciera no iba a ser que entendieran la tecnología. O sea, ahí me di cuenta que para la parte de supply chain, específicamente para la parte de manufactura, para esa industria, estábamos entre 5 y 7 años antes de tiempo. Entonces, ahí es cuando regreso de Alemania, platico con mis socios y les digo, ¿qué creen? No podemos continuar con este mercado. O sea, tengo socios industriales, todos mis socios son ingenieros y el mercado que hicimos la empresa para atacar ese mercado. Nos dimos cuenta que estábamos demasiado pronto. Entonces, tuvimos que hacer un replanteamiento, un pivoteo, así como hicimos 4 pivoteos de tecnología un año anterior. En este caso hicimos un pivoteo de mercado. ¿Qué mercado podemos atacar que nos pueda generar ingresos para posteriormente y generar infraestructura para posteriormente poder atacar ese mercado cuando ya esté listo? Entonces hicimos un análisis de mercados de diferentes y encontramos que el mercado de tecnología legal es al que nos íbamos a dedicar. Caramba, pero ¿cómo dedicarnos al mercado de tecnología legal si no tengo ningún socio que es abogado, verdad? Pues todo el tiempo que le dedicaba a aprender de tecnología blockchain un año anterior, tuve que empezar a dedicárselo a aprender de cuestiones de leyes. No soy abogado, para nada, pero hay cosas que uno como ciudadano puede entender. Entonces empecé a asesorarme con abogados y a buscar socios que sean abogados. Buscar socio no es una tarea fácil, es una tarea bastante complicada. Entonces, hubo periodos de tiempo donde de alguna manera estábamos en negociaciones con uno u otro despacho y por alguna razón no terminaba de hacerse clic en ese proceso, ¿de acuerdo? Afortunadamente, se concluyó la relación con un despacho y ahorita estamos trabajando en conjunto, ¿sí? Entonces, esa es de alguna manera la retroalimentación que puedo dar con respecto a la validación de mercado. ¿Por qué es el principal factor de éxito para las startups? Adelante. Una duda. Si tú descubriste que el mercado industrial no estaba preparado para todo este proceso, ¿el mercado legal sí lo está? Sí. El mercado legal ¿Cómo en lo el aseguras? 2018, en México, facturó alrededor de 55 mil millones de pesos. Tuvo una tasa de crecimiento de más del 10%, o sea, doble dígito. Y el gross margin de ese mercado es de 65%. Sin embargo, la cantidad de personas que se gradúan de leyes no da el ancho para, con la misma infraestructura que se tiene ahorita
legal poder atender a todas las empresas que se están creando. Bueno, ahora con el COVID, quién sabe, ¿no? Todas esas estadísticas ya dejan de tener sentido en este momento, o tal vez cobren aún más sentido. En México tardamos en promedio 300 días en reforzar judicialmente un contrato y cuesta alrededor del 30% del costo del contrato reforzarlo. Esas son estadísticas de la OCDE y de bases de datos de estudios de mercado, ¿sí? Entonces, hay algo que es un hecho. El mercado de tecnología legal es muy obsoleto, especialmente en México. Hay sus notables excepciones, ¿no? Pero, ¿cuántas empresas de tecnología legal hay en México? En el mundo hay muchas. Yo diría que después de las empresas de FinTech, probablemente las empresas de Legal Tech son aquellas que tienen la mayor tasa de crecimiento. Sin embargo, no es... FinTech puedes utilizarlo a nivel global. Legal Tech, no todo puedes utilizarlo a nivel global. ¿Por qué? De entrada, hay varios tipos de leyes que hay en el mundo, ¿no? Está la ley común anglosajona, está el derecho romano o ley civil en Europa, en Latinoamérica, están los híbridos en África, está no recuerdo ahorita el nombre de la ley en Medio Oriente y otra en India, ¿no? Que sigue mucho el derecho anglosajón. Entonces, no todas las soluciones que se desarrollan de tecnología legal para el mundo anglosajón, que el grueso de las empresas de Legal Tech están para el mundo anglosajón, van a ser fácilmente trasladables al mundo que tiene ley civil o derecho romano. Entonces, ahí es cuando empezamos a trabajar en esa área. ¿De acuerdo? Entonces, a final de cuentas, es una apuesta, ¿no? Tú preguntabas que cómo podía estar seguro. La verdad es que en esto no puedes estar seguro, ¿no? Tienes que ir a preguntarle a tus clientes. Y puedes preguntarle a los clientes que te dicen sí, 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 y al final no hacen nada. O puedes ir a preguntar a clientes que te dicen no, 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 y te estás perdiendo de una gran oportunidad. Al final de cuentas, uno como emprendedor tiene que tomar riesgos y tiene que decidir, ¿sabes qué? Hasta aquí con este nivel de certidumbre me siento seguro como para poder seguir adelante con las inversiones en esta área. ¿De acuerdo? No sé si esto responde a tu pregunta, Neisa. Sí, completamente. Gracias, Rogelio. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta sobre esta parte de mercado? Ok. Este es un chart que lo saqué de un artículo que salió en Salesforce, que salió a su vez, bueno, cuya información salió a su vez de un TED Talk, que ahí por ahí está referenciado en ese mismo artículo, pero me gustó esta representación visual. ¿Cuál es el principal factor de éxito en las startups? Un 42% tiene que ver con el timing de ofrecer la solución al mercado, ¿sí? Oferta tu servicio o producto un par de meses antes de que el mercado esté disponible y entonces tu mercado no vas a tener éxito, ¿sí? Hazlo 3 meses después de que salga el que llegó primero, o sea, el innovador, y vas a estar condenado a ser el segundo por mucho, mucho tiempo, ¿sí? Te va a costar mucho trabajo hacer el alcance, ¿no? El timing es preciso y precioso para las startups, ¿sí? Pues con esto concluye la charla. Me gustaría que se hiciera un diálogo, si es que alguien tiene alguna otra pregunta o comentario o quiere saber un poco más sobre esto. ¿Alguien está...? ¿Cuál va a ser el futuro de Legal Tech? ¿El futuro de Legal Tech? Uy, Ajá. tan grande como el futuro de FinTech. O sea, FinTech podemos decir que se está especializando en diferentes áreas, ¿no? Está la parte de securities, está la parte de bancos, está la parte de remesas, está la parte del lending, etcétera, está la parte del crowdfunding, tiene diferentes áreas. Igual, Legal Tech tiene diferentes áreas. Por ejemplo, está la parte de arbitration online, está la parte de automatización contractual, está la parte de gestión de evidencia, gestión de identidad, certificaciones,
orígenes. Hay un mundo de cosas que pueden hacer en Legal Tech. Beto, tú tenías una pregunta, creo. Sí, tengo dos preguntas. Una, en la búsqueda de tus nuevos socios, ¿todos tus socios estaban de acuerdo en buscar como más socios? Porque también es como un tema, ¿no? Y si estaban más bien, si no estaban de acuerdo, ¿cómo fue a grandes rasgos el proceso de negociación? Y la segunda, se me hizo muy curioso lo que mencionas de la primera siempre va a estar, la primera startup que digamos penetre un mercado siempre va a estar como más fuerte que la segunda. Em, Hay casos en los que la segunda tiene más oportunidad de aprender los errores de la primera y ahora sí que el que lo solucione más rápido, eh, más bien sí, pues el que resuelva esos problemas de manera más rápido, pues tiene mejor oportunidad a largo plazo de mantenerse, ¿no? Entonces, igual estaría chido hacer un diálogo de eso al rato, pero sí, eh, esos son mis preguntas, comentarios. Sobre la primera de los socios. Cuando fundé la empresa, yo busqué a los socios por su talento, por su calidad moral, pero también porque sabía que a final de cuentas íbamos a trabajar para hacer exitosa una empresa, ¿no? Entonces, simplemente en este mundo, en el mundo industrial, es muy diferente al mundo de consumo de las personas, ¿sí? Las decisiones de compra se toman siempre con la cabeza, son muy racionales, ¿sí? Eh, entonces, con esa perspectiva, o siguiendo ese mismo, buscando eso mismo, es que busqué a mis socios, ¿sí? Entonces, a mis socios simplemente les muestro la realidad de las cosas o la información que yo había encontrado en Alemania, la información que habíamos recabado de clientes hasta el momento, y digo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Es muy alto riesgo que continuemos con esta línea. Tenemos que ir a la parte de tecnología legal. En la parte de tecnología legal hicimos por ahí un pequeño tour para tratar de buscar bajar capital de inversión. Lo primero que nos decían los inversionistas es, ¿y quién es tu socio legal? Porque tienes un socio legal, ¿verdad? Porque es LegalTech. Entonces, ahí era bastante evidente que, o sea, vamos, ese era todo el argumento que necesitaba darle a mis socios para decirle, necesitamos un socio legal, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos no nada más socios, sino tenemos también asesores en la parte de legal. Eso es con respecto a la parte de los socios. Con respecto a la parte de las empresas, aquí es importante, 3 minutos, está bien, Isaac. Es importante señalar que no todas las empresas que pegan primero son los que ganan. Por eso hice mucha referencia a la parte del timing, ¿no? La empresa que pega primero en la ventana de mercado es la que tiene todo para ganar, ¿sí? O sea, hay empresas que salen antes y que no están preparadas para ganar. Por ejemplo, antes de que saliera Netflix, había otra empresa que hacía streaming de video en línea, ¿sí? Esa empresa desapareció. No era el momento adecuado para los clientes, no era el momento adecuado para la infraestructura de ancho de banda en Estados Unidos. La tecnología era muy buena, muy vanguardista para ese momento, pero simplemente quebraron, ¿sí? No pudieron sostenerse, no fue el boom. Entonces uno puede decir, es que Netflix fue el segundo, ¿verdad? Y puede ser ahí, es posible que sí, o es posible que sea el primero cuando las condiciones eran precisas. Ahora, siempre es un hecho, ¿no? Si no tienes lo que les dije, ¿no? Lo más importante es el timing. Pero si tú tienes el timing, pero no tienes el equipo adecuado, o el liderazgo adecuado, o los inversionistas adecuados, o el modelo de negocios adecuado, o la idea adecuada, entonces adaptarte puede costarte mucho tiempo. Entonces, una empresa que sí tenga todo eso alineado puede rebasar a la primera. Pero lo que es un hecho es que esta empresa que llega en segundo lugar va a tener que gastar más energía en convencer a sus clientes de que ellos son mejores que los primeros, ¿sí? Entonces, eso es a lo que me refiero. ¿Puede darse el caso? Sí, puede darse, pero les va a costar más, energéticamente hablando. Ya está muy interesante. Mencionas, ya para cerrar con mi thread, que puedes tener un equipo que a lo mejor no sea el mejor, pero si penetras el mercado a tiempo, definitivamente estás bien posicionado. Pero luego también contrastas con la parte de, sí, pero de todos modos, si no tienes al equipo adecuado y el liderazgo adecuado,
pues es muy fácil, bueno, es probable que te saquen de ahí, ¿no? Se me hace muy interesante, Roy. Muchísimas gracias por la plática. Gracias a ti, Beto. Gracias, Naisa, por las preguntas. Y gracias, Isaac, por la invitación.